Soy Moisés Ledesma, profesor de matemáticas. Este video lo dedicaremos a un tema realmente hermoso, como lo es el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un matemático griego nacido en Samos, y Pitágoras vivió aproximadamente 500 años antes de Jesucristo. Espero que les sea de utilidad. Para estudiar este tema, los conocimientos previos que requerimos fundamentalmente son los siguientes. Primero, tener claro qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Incluso los maestros usamos estos triángulos rectángulos, que son muy utilizados por nosotros a dar clases. Son dos triángulos rectángulos que, como pueden ustedes observar, tienen un ángulo de 90 grados cada uno de ellos. Este particularmente es un triángulo rectángulo escaleno, ya que tiene sus tres lados diferentes. Este, en cambio, es un triángulo rectángulo isósceles, es decir, tiene sus dos lados de la misma medida. El triángulo rectángulo se caracteriza, como dijimos, por tener un ángulo de 90 grados, y los lados que forman el ángulo de 90 grados se denominan catetos. El lado más grande, que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados, se denomina hipotenusa. Otro concepto fundamental que requerimos es el concepto de área. Tener claro qué es el área de un polígono. Para esto nos vamos a auxiliar de estos materiales móviles hechos a base de palitos de paleta, como ustedes pueden observar, que figuran un polígono. Un polígono, en este caso, de 5 lados. Aquí podemos observar cómo en cualquier posición que pongamos el polígono, el perímetro no cambia, porque el perímetro es la suma de las medidas de sus lados. En cambio, el área tiene que ver con la medida de los puntos contenidos dentro del polígono. Entonces es otro concepto diferente: área, medida de los puntos interiores, y perímetro, que es la medida de la suma de los lados. En este polígono podemos ver cómo, si lo movemos, el perímetro siempre será el mismo, no importa cómo lo pongamos. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, que ahí tenemos el área máxima, y si movemos nuestra figura, podemos ver cómo cambia el área. Entonces el área puede variar desde un área, digamos, mínima hasta un área máxima, sin que el perímetro se modifique. Es muy importante el concepto entonces de área. El área de un polígono se puede obtener mediante modelos llamados fórmulas. Así entonces, el área de un cuadrado se obtiene multiplicando lo que mide un lado por lo que mide el otro. Pero como en el cuadrado los lados miden lo mismo, entonces el área del cuadrado está dado por lado, por la fórmula lado por lado, que sería lado al cuadrado. El área de un rectángulo, en cambio, sería lo que mide este lado, que suele llamarse de base, por lo que mide este otro lado, que suele llamarse de altura. Así entonces el área del rectángulo sería base por altura, entonces sería área igual a base por altura, o B por A. Cuando dos letras están juntas, significa que se están multiplicando. En el caso del triángulo, es lo que mide la base por lo que mide la altura dividido entre 2. Esa es la manera de encontrar el área de un triángulo siempre. Lo que mide la base por lo que mide la altura,
y lo que salga de esa multiplicación dividido entre 2. Con esos antecedentes que ya vimos, vamos a comprobar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacer 3 experimentos. El primero consiste en un rompecabezas muy bonito que tenemos acá al frente. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que en un triángulo rectángulo dijimos que consta de 2 lados que forman el ángulo de 90 grados, denominados catetos, y el lado más grande, denominado hipotenusa. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que si sumamos las áreas de los cuadrados que formamos en los catetos, las áreas va a valer lo mismo, va a medir lo mismo que el área de la hipotenusa. Otra vez, la suma de las áreas de los catetos, de los cuadrados construidos sobre los catetos, formarán el área, lo que mide el área del cuadrado formado sobre la hipotenusa. Vamos a pedirle a nuestro amigo César, nuestro asistente, que arme este rompecabezas en un momento. Nuestro amigo César intentará buscar la manera de formar el rompecabezas quitando las partes de las figuras del rompecabezas que forman los catetos, los cuadrados de los catetos. Vamos a ver cómo intenta acomodar las partes en el cuadrado de la hipotenusa. Bien, lo está haciendo muy bien. Ahí va. Vamos a ver cómo acomoda esa pieza. Lo está intentando muy bien, de un modo, de otro, buscando su acomodo. Ya casi termina. Muy bien, lo has hecho muy bien, César, gracias. Hemos visto cómo César armó el rompecabezas con las partes de los cuadrados de los catetos en la hipotenusa. Quiere decir entonces que es muy claro, la suma de las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos, la suma de esas áreas forma el área del cuadrado que se forma en la hipotenusa. Vean qué interesante, vean qué bonito, es un rompecabezas realmente bonito, no es sencillo, sobre todo cuando se hace por primera vez. También decir que para los maestros estas partes del cuadrado más grande de la hipotenusa, perdón, de este cateto, esas partes se obtienen de manera muy simple para hacer el rompecabezas. Este lado de este cuadrado de la hipotenusa se prolonga y luego desde este vértice trazamos esta línea que, como podrán observar, es paralela a la hipotenusa. Esta es la manera de obtener las partes que forman el cuadrado de uno de los catetos. Para el siguiente experimento que vamos a hacer con el teorema de Pitágoras, tenemos que recurrir a un antecedente muy importante, que es la propiedad uniforme de la igualdad. La igualdad se asemeja mucho en matemáticas, la igualdad, a una balanza de dos platos perfectamente equilibrada. Ustedes podrán haber visto alguna vez este tipo de balanzas usados en la antigüedad, en donde hay una balanza perfectamente con dos platos que cuelgan y que está equilibrada en tanto de un lado y de otro se encuentran el mismo peso o la misma cantidad. La igualdad es muy semejante a esa balanza. Por ejemplo, aquí tenemos una igualdad: 6 igual a 3 por 2. En esta igualdad podemos ver un primer miembro que está del lado izquierdo del igual y un segundo miembro que está del lado derecho del igual.
Esto significa que estos dos miembros pues están separados evidentemente por el signo igual. Y la propiedad uniforme o de compensación nos refiere que si en ambos miembros de una igualdad hacemos una misma operación con un mismo valor, entonces la igualdad se conserva, la igualdad persiste. Por ejemplo, se me ocurre en ambos miembros de la igualdad restar 4, es decir, aquí tengo el primer miembro que es 6 y le vamos a restar 4 unidades, menos 4 unidades. Y entonces el asunto es que del otro lado, que es 3 por 2, hagamos lo mismo, es decir, restemos 4. Y en ambas circunstancias, habiendo hecho esto, la propiedad nos dice que la igualdad se debe conservar. Veamos si es cierto. 6 menos 4 es igual a 2. 3 por 2 es 6 menos 4 también es 2. Por lo tanto, 2 es igual a 2. Resumiendo entonces, si en ambos miembros de una igualdad realizamos una misma operación, entonces la igualdad se va a conservar. El siguiente juego, experimento que vamos a hacer para comprobar el teorema de Pitágoras es este. Es muy bonito también. Vamos a partir primero de observar que tenemos dos cuadrados con la misma área. Dos cuadrados que tienen la misma área. Observen por favor, aquí tengo este cuadrado y aquí tengo este otro cuadrado. Voy a quitar esta parte para que se den cuenta, o observen que efectivamente las áreas son iguales. Bien, observen por favor que los cuadrados tienen dos líneas, una que le hemos llamado A, roja, y otra que le hemos llamado B. Así entonces, este lado es A más B, B más A o A más B, etc. Lo mismo este, A más B, A más B, A más B, A más B. Entonces son dos cuadrados con la misma área. Ahora vean qué cosa tan hermosa vamos a hacer. Dijimos, de acuerdo con la propiedad uniforme, que si a dos áreas que son iguales quitamos partes que sean iguales, entonces las áreas que queden deberán ser la misma, es decir, deberá conservarse que esas áreas que quedan ahí son iguales. Voy a quitar otro de aquí y uno más de acá, el mismo, observen, uno más de aquí y uno más de acá, y entonces las áreas que estén quedando deberán ser las mismas. Finalmente, un último triángulo de este lado y un último triángulo de este otro lado. Y vean qué cosa tan maravillosa sucede. ¿Qué cosa sucede? Que el área de este cuadrado, que podemos llamar A cuadrada, más el área de este cuadrado, que podemos llamar B cuadrada, es exactamente igual a el área de este cuadrado, que es C cuadrada. Observen, observen. Si lo hacemos esto, de acuerdo con las propiedades de la igualdad, vámonos analizando de alguna manera con las condiciones que tenemos. Tenemos entonces una cuadrada. Para este cuadrado teníamos una cuadrada, teníamos una B cuadrada y teníamos, si ustedes recuerdan, 4 triángulos cuya área es base por altura, así, A por B entre 2, A por B entre 2. Teníamos 4, 2 aquí, 4. Y de este lado también tenemos entonces que el área de este cuadrado está constituida por C cuadrada, este cuadrado que es C cuadrada, y teníamos, les recuerdo, 4 triangulitos también, 1, 2, 3, 4, también iguales, cuya área es A por B entre 2, 4 triángulos. Y de acuerdo con
la propiedad uniforme, si nosotros cancelamos, si nosotros quitamos toda esta parte de aquí, que es 4AB sobre 2, que es la misma que esta, si las quitamos por la propiedad uniforme, si las cancelamos, es decir, si hacemos algo como esto, cancelamos aquí, cancelamos acá, lo restamos, la quitamos en ambos miembros, vean entonces qué nos va a quedar. A cuadrada más B cuadrada, esto lo quitamos de aquí, también de acá, igual a C cuadrada. Vean por favor que se cumple nuestro teorema de Pitágoras, es decir, que la suma de los cuadrados de estos dos cuadrados nos da el área de este otro cuadrado. Ahora recordemos a qué se refieren cada uno de esos cuadrados. Bueno, pues si recuperamos nuestro triangulito, uno de los que quitamos, podemos verificar efectivamente que C cuadrada es el área de la hipotenusa, que B cuadrada es el área de uno de los catetos y que A cuadrada es el área del otro cateto. Por lo tanto, entonces se está cumpliendo la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre la sobre los catetos es igual a el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Podemos usar otras letras, no importa, siempre y cuando esas letras hagan referencia a las medidas de la hipotenusa y de los catetos. Vamos a hacer ahorita un último ejemplo. Para este último juego, porque es un juego de comprobación del teorema de Pitágoras, y más que comprobación, vamos a plantear un problema que es hermoso que ustedes lo puedan documentar, lo puedan buscar qué tan cierto o no es lo que vamos a plantear. Para esto requerimos primero de que vean esta lámina, en donde en esta lámina se nos ha ocurrido qué tal si en lugar de construir cuadrados en la hipotenusa y en los catetos, hemos construido otras figuras. Por ejemplo, aquí pueden observar que hemos construido triángulos equiláteros, es decir, triángulos cuyos lados miden lo mismo, tanto en la hipotenusa como en los catetos. Aquí se nos ha ocurrido dibujar pentágonos tanto en los catetos como en la hipotenusa. Aquí ustedes pueden ver que efectivamente esos pentágonos son regulares, es decir, miden sus lados lo mismo. Igual estos triángulos son equiláteros, sus lados miden lo mismo, es decir, aquí lo pueden ver con colores. Y entonces uno se preguntaría, en estas condiciones, la suma de las áreas de los triángulos equiláteros, ¿podría esa suma de esas áreas ser el área de la hipotenusa? Probablemente sí, se los dejamos de tarea. Igual acá, plantearíamos la pregunta, la suma de las áreas de los pentágonos construidos, de los pentágonos regulares, construidos sobre los catetos, ¿será esta suma de estas dos áreas igual al área del pentágono construido sobre la hipotenusa? Queda de tarea. Por último, ¿y qué tal si no construimos polígonos regulares? ¿Qué tal si construimos, por ejemplo, rectángulos? Observen cómo en cada cateto y en la hipotenusa hemos construido rectángulos. Aquí la indagatoria es muy importante tomar en cuenta una cosa, tomar en cuenta que estos rectángulos deben ser rectángulos semejantes, es decir, no se pueden construir rectángulos de manera aleatoria, sino que estos rectángulos, la condición es que sean semejantes, es decir, que los lados de estos rectángulos sean proporcionales. Les voy a recordar aquí con dos figuras, dos ejemplos de figuras semejantes, es decir, figuras que guardan sus lados una cierta proporción. Estas son las figuras
semejantes. Entonces la condición es que estos rectángulos sean rectángulos semejantes, y probablemente entonces pueda suceder que la suma de las áreas de los rectángulos construidos sobre los catetos sumados den el área de este rectángulo construido sobre la hipotenusa, siempre y cuando estos rectángulos sean semejantes. Gracias. Para todos los maestros, decirles que realmente estos materiales son sencillos de elaborar. Aquí pueden ver, por ejemplo, que los materiales están hechos a base de cascarón de huevo, de un material firme, y que en la parte de atrás están pedazos de lo que de cinta magnética. Es decir, esta cinta magnética es la cinta que utilizan las puertas de los refrigeradores. En cualquier lugar donde vendan refacciones para refrigeradores pueden comprar por metros esta cinta magnética, igual que trozar pedacitos de esta cinta magnética y pegarlos a las figuras, con tal de que el pizarrón con que contemos sea magnético, es decir, sea de lámina, porque de otro modo no quedarían fijas las figuras. Gracias.